Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam Menchunchon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Chuna Kim de la iglesia Hammam Menchunchon. Yo tuve muchas experiencias tristes y sufrí mucho dolor por muchas enfermedades durante mi vida, pero Dios me salvó. Quisiera compartir esta gracia con ustedes. Yo crecí como la segunda hija de entre 6 hermanos y nuestra casa siempre fue muy ruidosa. No vivimos en abundancia, pero tampoco pasamos hambre. Pero un día nuestra familia se mudó a las montañas y armamos nuestra casa con los pinos. En un verano entró la lluvia y se inundó la casa. Recuerdo haber llorado por estar hambrienta porque nos habíamos quedado sin comida. Me contaron que fue un año de malas cosechas, por lo que los agricultores y sus familias tuvieron que esperar la próxima cosecha. Eran tiempos difíciles donde todos pasaron un mal momento. Por ese motivo, mi papá firmó un préstamo por lástima y terminó asumiendo la responsabilidad de todo el préstamo. Como vendimos todas nuestras propiedades para pagar las deudas, nos vimos pobres y ni siquiera pude ingresar al colegio. Yo pensé que era un gran pecado no ser educada, por eso viví toda mi vida oprimida. Una primavera, cuando cumplí 9 años, mi mamá se me compró una camisa floreada y me dijo que vaya a cocinar porque no podía dármelo solo a mí. Pero como me quería probar la ropa nueva, a escondidas entré a la habitación para probarme la ropa nueva. Me dijo que vaya a cocinar, pero como no veía el humo de la cocina, enseguida me vino mi mamá. Me reprochó de por qué me probé la ropa nueva. Ella, luego de trabajar, estaba pensando traerlo junto con la de mis hermanos y volvió a salir al campo. Pero en un instante me entró un pensamiento. Si yo desaparezco, mi mamá estaría menos cansada. Sería menos gasto en la ropa y en la comida. Por eso traje un veneno que guardaba mi papá para usarlo en trabajos de agricultura y lo tomé con agua en la cocina. Al instante mis brazos y piernas se torcieron, vi el cielo y la tierra de color amarillo y tuve mucho miedo. Dios, quiero vivir junto a mi mamá. No quiero separarme de ella. Dios, sálvame. Repetí varias veces esas palabras y me fui a acostar al cuarto. Ese veneno se derritió y lo terminé vomitando sobre todo el piso. Se peló mi estómago, por eso vomité como las tiras de fideo y así sobreviví. En ese momento yo no conocía a Dios ni tampoco tuve la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Creo que instintivamente lo busqué a Él. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí y me salvó. Yo pensaba que si me casaba iba a salir de la escasez. Por eso, luego de casarme con un esposo que trabajaba en la minería, vivimos alquilando un cuarto pequeño. Mi esposo sufría mucho trabajando en la mina y bebía alcohol todos los días. Al estar borracho, mi esposo se enojaba y rompía las cosas de la casa. No podía ganar su enojo y terminaba pegándome a mí y a los niños. Además, no nos daba dinero para mantenernos, por eso terminaba fiando dinero a otras personas para poder vivir. Mi esposo siempre delante de otras personas me insultaba diciendo que era una ignorante sin educación. Y además ignoraba a mi familia. Yo le tenía miedo a mi esposo, pero estaba llena de odio hacia él. Un día, mi hermano, adolescente de 20 años, murió repentinamente. En ese momento me quedé tan impactada que necesitaba llorar de la tristeza, pero como no tenía lugar para llorar, me acuerdo que fui a la montaña, cavé la tierra, metí mi cabeza y grité llorando. En las minas siempre temían de que haya un accidente de que los túneles se derrumben. Por eso decían que era de mala suerte si la mujer le tapaba el paso al hombre que iba a trabajar o si llora delante de él. Entonces yo lloraba a escondidas. Y luego de un año mi papá vino a visitar a mi casa, pero después de una semana falleció de repente. No lo podía creer, pero cuando fui a verlo pasó de verdad. Pero después de eso mi mamá también falleció al no poder resistir la tristeza de la muerte de su hijo y esposo. Y luego de un año mi segundo hermano de 20 años también falleció electrocutado en un trabajo de electricidad. Mi hermano que murió no podía creer que había muerto. Por eso lo esperé en la entrada del hospital para decirle que iba todo el trabajo como estaba y creía en que lo iba a hacer bien. Creo que perdí la conciencia. Al despertarme, el funeral ya había terminado. Cuando mi papá estaba vivo, consideraba importante el funeral, por eso hacía los funerales de mis antepasados con esmero. Pero golpeándome el pecho y en llanto me preguntaba, ¿por qué suceden estas cosas? Todos los días caminaba vacilando y terminé dejando mi trabajo de la fábrica. Mi cuerpo y mi corazón están arruinados y el vivir era un infierno.
No entendía por qué motivo estaba viviendo, y cuando la gente de mi alrededor me preguntaba si me dolía algo, no les decía nada. Desde aquel momento, muchas personas venían a evangelizarme, y yo les decía, me cuesta tanto vivir por mi propia cuenta, ¿por qué me dicen que crea en Dios? Y me enojaba. Me enojaba de verdad que me dijeran que creía en un hombre extraño de Israel que ni conocía su rostro como a Dios. Y me decían que hoy en su casa tenían culto y me llevaron de la mano para rendir culto juntos. Yo odiaba a Jesús, pero era raro que cuando escuchaba las alabanzas me caían lágrimas. Como no podía parar de llorar, tuve que salir e irme a casa. Era cada vez más difícil que salga de casa. Al ver el rostro de las personas que me abrumaban, el enojo y no podía hablarles. Cuando estaba acostada en casa sentía como si una telaraña me envolviera todo el cuerpo. Aunque estuviera en casa, podía ver todas las cosas que sucedían afuera. Veía personas que masticaban un chicle, personas que andaban en sandalias. Cuando miraba de verdad por la ventana, estaban aquellas personas así tal cual vi. Me asusté mucho. Y durante toda la noche pude escuchar a alguien riéndose de mí diciendo, ajajaja, jaja. Por eso no pude dormir. Al final me desmayé por hemorragia cerebral. Luego de retirarme del hospital, tardé 7 años en recuperarme. Cuando estaba en casa escuchaba el ruido del tren y pensaba, ¿cuándo será que podré salir sola en tren y andar libremente por la calle? Sin embargo, tenía miedo de desmayarme otra vez, por eso no podía salir. Y luego de la cirugía en el cerebro, vivía con gripe. Un día fui a verme al doctor porque no podía comer. El resultado del análisis fue tuberculosis. Estuve 13 meses con medicamentos hasta que me curé completamente. Pero luego de eso mis manos estaban duras y no podía doblarlas. Agarraba algo y se me caía de las manos. Por eso estuve durante un año con medicamentos y acupuntura. Pero como no mejoraba, terminé operándome los nervios de ambas manos. Luego de terminar la cirugía, esta vez mi cara estaba toda blanca. Yo sola fui de un hospital a otro, pero todos me decían que estaba complicado la cura. Por eso regresé a casa con el corazón abatido, y cuando pensé, debería pedirle ayuda a Dios, realmente me sentí desesperada. Entré a cualquier iglesia y me puse a orar. Si bien no sabía orar, le oré a Dios diciendo, Dios, si realmente existes, por favor, aparécete. Y para encontrar al Dios vivo, comencé a ir de iglesia a iglesia. Si alguien decía, mi pastor predica bien, o el Dios de nuestra iglesia realmente está vivo, yo los perseguía. Las otras personas decían que veían a Dios, pero yo no los podía ver con mis ojos. En una Navidad, mientras todos los demás estaban emocionados y felices, yo me sentía triste por todas las cosas que me había pasado y por todos los sufrimientos que tuve. Y mientras yo no estaba pudiendo dormir por este corazón, de repente me acordé de que mi hijo menor me dijo, Ma, lee el Evangelio de Juan. Jesús resucitó. Entonces saqué la Biblia y abrí el libro de Juan. Allí decía que nadie había visto a Dios, pero que el Hijo unigénito, que es Dios, nos los ha dado a conocer. Y cuando me di cuenta de que aquel que nos lo ha dado a conocer era Jesús, realmente recibí un gran shock. También llegó a mi corazón la palabra que dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Realmente me sentí muy feliz. Yo sostuve esta palabra y por la alegría mi corazón no paraba de latir ni tampoco podía dormir. Ese día pasé toda la noche despierta. Desde ese entonces, ya ha pasado un año y por las fervientes oraciones de mi hijo y sus peticiones, pude venir a la iglesia y me encontré con Jesús resucitado. Amén. Después de conocer al Jesús resucitado que murió y resucitó por mi pecado de no querer tener a Dios en mi corazón, ya no me importaba haber desperdiciado tantos años debido a mis enfermedades. La alegría de haber conocido a Jesús resucitado fue tan grande que nada más vino a mi mente. Estaba tan feliz de escuchar que Jesús resucitado era mi Señor y mi Dios. Nunca en mi vida había estado tan feliz y emocionada. Amén. Luego de arrepentirme del pecado de no haber creído en Jesús y creer en Jesús como el Señor de mi corazón, ya no tuve necesidad de vagar buscando a Dios. Cuando creí según la señal de Jonás, la prueba de que Él se levantó entre los muertos, solo me fue suficiente con Jesús. Después de regresar a casa, leí la Biblia una y otra vez durante toda la noche. Comencé a entender los versículos que antes me eran difíciles, y todos los versículos eran más dulces que la miel. Pasé varios días y noches sentada leyendo la Biblia. Solo cuando me enfermé por agotamiento pude descansar la lectura. Después de creer en Jesús, mi corazón se llenó de alegría, y toda mi tristeza, miedos y ansiedades se convirtieron en paz.
Antes dependía de los sedantes, pero ahora ya no tenía que tomarlos. Todas las cicatrices de mi corazón se desvanecieron cuando escuché la palabra de la muerte del viejo hombre y el nacimiento de la nueva creación. Siempre había sido abusada verbalmente e insultada por mi esposo frente a muchas personas. Cada vez que mi esposo hacía comentarios malos y sarcásticos sobre las muertes de los miembros de mi familia, lo odiaba y quería matarlo. Pero cuando Jesús murió en la cruz, yo también morí junto a él en la cruz. Y cuando Jesús resucitó, también me resucitó y me convirtió en una nueva criatura. Amén. Mi alma no era mi viejo hombre que estaba manchada de cicatrices, sino que ahora era una nueva criatura más pura que la nieve. Amén. Ya no era una persona que está atada por sus heridas. Cuando las cicatrices de mi corazón desaparecieron y la alegría se apoderó de mí, todas mis enfermedades físicas desaparecieron y me hice más saludable. Yo solía acostarme en la cama o gateaba por el dormitorio. La gente decía que la hemorragia cerebral podría volver, y tenía miedo de eso, por eso no podía salir de casa. Pero como Jesús era mi Señor, mis temores desaparecieron. Amén. Comencé a pensar que el diablo había estado tratando de asustarme para que me quedara dentro de mi casa. Pero cuando me di cuenta de esto, reuní mi coraje y salí de la casa. En el pasado ni siquiera podía caminar, pero ese día fui de compras y di un paseo por el parque. Y nada me pasó en absoluto. El cielo era bonito, las montañas eran bonitas y las flores en las calles también eran muy bonitas. Tomé el tren y fui al parque familiar Yongsan y el arroyo Chongye. Fui a donde quería ir libremente. También Dios me curó de las manchas blancas en mi cara llamada leucoplasia, que según todos los hospitales era difícil de curar. Sentí que ya no tenía que tomar ningún medicamento, así que los detuve y ya han pasado 7 años desde que dejé de tomarlos. Amén. Ahora voy a la escuela dominical con mi nieto y por más que esté sentada durante todo el culto del domingo, yo no me siento cansada. Incluso puedo pararme aquí y dar mi testimonio de esta manera. Solía enfadarme tanto que cuando miraba los rostros de las personas ni siquiera podía hablar, pero ahora puedo conocer personas libremente y disfrutar de conversaciones con ellos. Yo solía pensar que la gente sabía todo acerca de las cicatrices en mi corazón y se reían de mí por eso, así que siempre me encerraba y ni siquiera podía mirarlas. Pero ahora me he convertido en alguien que acude a las personas que están heridas y les da consuelo. Amén. Sobre todo, vi cómo estaba sufriendo mi esposo a pesar de que me había vuelto tan feliz como creyente de Jesús. Entonces comencé a orar por mi esposo y comencé a sentir mucha pena por él, porque había estado deprimido y enojado toda su vida por el dolor de no tener un padre. Se derramó en mí compasión por él que cubrieron todos nuestros años juntos y oré para que Dios salve a mi esposo y afortunadamente mi esposo llegó a creer en Jesús. Amén. Además, Dios derramó en mí un corazón por las almas, por eso no podía quedarme quieta en casa. Así que salí todos los días para compartir el Evangelio. Camino al jardín de infancia de mi sobrino, con él le entregué folletos del Evangelio a todos los que me encontraba en el camino. Personas discapacitadas, ancianos, estudiantes de secundaria y universitarios, les compartía el Evangelio a todas las personas. Yendo a los centros comerciales, entraba a los locales y saludaba a todos los dueños de negocios y clientes con: Hola, vengo de la iglesia Hammaum. Tengo noticias maravillosas. Jesús resucitó de entre los muertos. Por favor, lea este folleto y asista a una iglesia cerca de su casa. También les daba los folletos del Evangelio a los alumnos y les decía: La resurrección de Jesús es un hecho histórico. Lea esto y asista a una iglesia cerca de su casa. Y luego los estudiantes se interesaban mucho y leían el folleto varias veces. A mí me encantaba compartir el Evangelio en los parques. Una vez habían 10 señoras y señores ancianos sentados en un parque. Por eso les di los folletos del Evangelio, y algunos de ellos dijeron: ¿Para qué los recibes? Y huían del lugar, pero la mayoría tenían interés y los leían. Hubo otra vez que un señor mayor que no podía leer el folleto debido a su mala vista, así que me puse los anteojos y los leí. Entonces él escuchó muy atentamente y luego también le leí un testimonio que escribí. Y después de escuchar todo eso, él me dijo: ¿Quién escribió eso? Es asombroso. Descubrí que este caballero tenía un doctorado. Como alguien tan educado me había dicho que lo que había escrito era increíble, yo también me sorprendí mucho. Como yo no había podido terminar la primaria, siempre había lamentado el hecho de no tener una buena educación y me sentía muy agobiada por eso. Aunque no había tenido una buena educación de este mundo, llegué a conocer la sabiduría del cielo. Ahora yo morí junto a Jesús y nací de nuevo como una nueva criatura. Cuando miro hacia atrás no tengo absolutamente nada de qué jactarme. Mi vida era como una niebla,
Pero lo que más me alegra, me hace feliz y lo único que quiero jactarme es que Jesús resucitado se convirtió en mi Señor. Si hay alguien que está sufriendo debido a la tristeza, las cicatrices del corazón y las enfermedades que ha vivido en este mundo, espero que se encuentren con Jesús resucitado y que todas sus cicatrices se curen y disfruten de una vida abundante. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.